queridos hermanos y hermanas. Me es grato dirigirme a ustedes en esta mañana y compartir este tiempo desde casa. Desde que conozco la iglesia, incluso antes de ser miembro, el templo ha sido un lugar muy especial para mí. Mis padres son conversos, se bautizaron cuando yo tenía 17 años y desde que conocieron la iglesia siempre me llamó la atención el deseo que ellos tenían de poder llegar al templo algún día para que fuéramos una familia eterna. Yo no entendía mucho sobre el tema, pero así fue como poco a poco me fui interesando en el Evangelio. A los 21 me bauticé y 2 años después estaba sellándome a mis padres por tiempo y eternidad en el templo de Montevideo, Uruguay, como parte de mi preparación para servir una misión. En una revelación dada al profeta José Smith en 1831, el Señor mandaba a su pueblo a prepararse para recibir mayores bendiciones. Y a vosotros se os enseñará de lo alto, santificaos y seréis investidos con poder, para que impartáis como yo he hablado. El poder que Dios nos entrega proviene del conocimiento que recibimos y los convenios que hacemos en el templo. ¿Y cómo nos preparamos para entrar en él? El elder de Todd Christofferson dijo: es cierto que somos comunes y corrientes e imperfectos en muchos aspectos, pero tenemos un Maestro perfecto que llevó a cabo una expiación perfecta, y hemos apelado a su gracia y a su sacerdocio. A medida que nos arrepintamos y purifiquemos nuestra alma, se nos promete que se nos enseñará y seremos investidos con poder de lo alto. El elder Christofferson nos invita a que nos arrepintamos, a buscar la guía del Espíritu Santo para purificarnos. También tenemos que guardar los mandamientos, estudiar las Escrituras y las palabras de nuestros profetas, porque en ellas está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio del Salvador. En la reciente conferencia especial para mujeres, la hermana Reina Aburto dijo: cuando guardamos los convenios que hemos hecho, Dios nos bendice de acuerdo con los términos del convenio, y su poder y sus bendiciones fluyen en nuestras vidas. Quizá nos encontremos un poco desanimados porque hoy no podemos ir al templo por causa de la pandemia, pero qué gran oportunidad tenemos en este tiempo para prepararnos mejor para el día que podamos volver a la casa del Señor. En la conferencia general de octubre de 2019, nuestro profeta dijo: quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don del poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese don. Pienso que solo tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar lo que el Señor trata de enseñarnos, ya que esto tiene un significado especial para cada uno de nosotros. El templo es un lugar donde aquellos a quienes el Señor ha escogido son investidos con poder de lo alto, un poder que nos permite utilizar nuestros dones y nuestros talentos con mayor inteligencia y eficacia, de manera que puedan realizarse los propósitos de nuestro Padre Celestial en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Los convenios que hacemos en el templo son: observar la ley de absoluta virtud y castidad, ser caritativo, benevolente, tolerante y puro, consagrar nuestros talentos y medios a la propagación de la verdad y el ennoblecimiento de la raza humana, mantener nuestra devoción a la causa de la verdad y procurar en toda forma contribuir a la gran preparación, a fin de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que siempre podamos tener el templo como nuestra meta, que aprovechemos este tiempo para prepararnos mejor para regresar a la casa del Señor. Los convenios que ahí hacemos permanecen más vigentes que nunca, a pesar de que los templos se encuentren cerrados. El pensar en el templo me da esperanza y me da la fuerza que necesito para seguir adelante en este mundo oscuro y lúgubre. En el templo encuentro la luz para resolver los problemas y desafíos que la vida me presenta, y por eso sé que un día estaremos de regreso en la presencia de nuestro Padre Celestial junto a nuestras familias para disfrutar de la vida eterna. Yo sé que Jesucristo vive, sé que Él es mi Salvador, y cada vez que estoy en el templo, mi fe y mi testimonio se fortalecen gracias a Él. Comparto mi testimonio con mucho cariño. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Quiero darles un cordial saludo y un abrazo para todos. El mensaje que me tocó compartir hoy día es un mensaje que dio el elder Ufdor el año 2009 y comienza con una historia que todos conocemos, que es la historia del patito feo.
Esta historia es de un huevito que cuidó una pata con otros huevitos y ella sabía que era distinto. Cuando este huevito nació, nació un patito que era muy distinto a los demás. Los hermanos lo maltrataban mucho porque era más grande, porque era más tosco, y este patito decidió irse, decidió salir del lugar porque lo estaban maltratando mucho. Pasó un invierno muy duro, el cual lo fortaleció, muy solo y muy frío. Cuando llegó el verano, vio un montón de pájaros que venían volando y decidió unirse. Estos, y al mirar, vio que eran unos cisnes grandes. Él se unió a estos pájaros, intentó volar y cuando logró volar se vio en el reflejo del agua. Cuando él se vio en el reflejo del agua, vio un cisne grande, fuerte, y se dio cuenta que era él. A veces nosotros no encajamos en el lugar donde estamos. Sentimos que somos diferentes a los demás. El descubrir quiénes somos de verdad es parte de esta aventura llamada vida. A veces nosotros pensamos que no estamos bien. De repente, bueno, antiguamente yo me hacía la pregunta de dónde vengo, a dónde voy y qué es lo que va a ser de mi vida después. Pero cuando nosotros logramos descubrir, como este patito, que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos un linaje divino, que somos unos cisnes grandes e imponentes, nos damos cuenta que somos importantes. Cuando comenzamos a conocer la respuesta a todas estas preguntas, solo con la mente y con el corazón, encontramos las respuestas y podemos comprender que nosotros podemos llegar a ser seres muy especiales. Hay una pregunta que salía en mi mensaje que decía, ¿podré encontrar mi alma gemela? Y esta pregunta llevó a otra respuesta y yo voy a tratar de unir los dos temas. Hay otra historia, que es la historia de una niña que vivía en un lugar en la India y encontró una lamparita mágica. Y esa lamparita la frotó y salió un gran genio. Cuando frotó las lamparitas y salió este genio, el genio le ofreció un deseo. Y en este deseo ella podía pedir cualquier cosa. Entonces le dijo al genio, yo quiero la paz mundial, ya que en ese tiempo estaba todo el mundo muy revuelto, entonces ella deseaba que hubiera paz en el mundo. Y el genio le dijo que era difícil, que no iba a poder encontrar paz mundial. Entonces la niña pensó y dijo, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Y dijo, quiero encontrar a un joven apuesto, que me ame, que me cuide, que se preocupe por los niños cuando tengamos hijos, que trabaje, que tenga una buena posición social. Y el genio la miró y le dijo, voy a ver si te puedo conseguir la paz mundial. Entonces, el Elder Uxdor usó este cuento para hablar de que el alma gemela perfecta no existe en sí. Entonces, ¿cómo yo puedo unir estas dos historias? Es que si nosotros logramos ver nuestro reflejo en el agua y podemos ver el potencial divino que nosotros tenemos, sabremos que nosotros podemos encontrar a la persona indicada para nuestras vidas. Pero no tiene que ser un alma gemela, no tiene que ser un alma perfecta. Tenemos que mirarnos primero el reflejo en el agua, ver quiénes somos, ver que somos personas que tenemos imperfecciones, pero que estamos preparándonos para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que saber que esa persona perfecta que nosotros podríamos buscar, como la niña con el genio, o podría ser un joven con un genio, no existe. Nosotros armamos nuestra familia. Nosotros encontramos a la persona que pueda estar a nuestro lado y con la que nosotros podamos formar una familia y podamos unir nuestras imperfecciones y podamos crecer juntos. Entonces, el Elder Uxdor hablaba mucho acerca de esto, de los jóvenes.
Y principalmente mi mensaje va hacia los jóvenes, pero nos puede servir a todos. Hablaba de que los jóvenes tienen que conocer más jóvenes, tienen que conocerse entre ellos, tienen que salir, tienen que disfrutar de actividades, de estar juntos. Sabemos que este es un tiempo complicado, que no se pueden ver, pero se pueden llamar, pueden conectarse por las distintas redes sociales, pueden hacer videollamadas, hay muchas cosas que pueden hacer para conocerse y para seguir estando juntos. No tienen que tener miedo a tener una cita o a ser rechazados. No tienen que tener miedo a esas cosas, porque en algún momento del camino van a encontrar a la persona que los esté esperando. Pero para eso tenemos que prepararnos. Primero tenemos que nosotros ser la persona perfecta. Dentro de todas nuestras debilidades tenemos que ser la persona perfecta y tenemos que estar preparados para poder recibir a la persona que en algún momento nos esté esperando. Y para eso tenemos que orar, tenemos que cumplir con nuestros llamamientos, tenemos que asistir a la iglesia cuando podamos asistir a la iglesia, tenemos que ir constantemente al templo cuando vamos al templo. Y tenemos que saber que el día que enlacemos nuestras vidas, esto es para la eternidad. Y que el matrimonio no es desechable, que tenemos que ser comprensivos y tenemos que saber que la persona que está al lado está luchando con sus imperfecciones para estar con nosotros. Y quiero decirles que realmente yo sé que el Padre Celestial nos ama a cada uno de nosotros y que no tengan miedo a estar solos tampoco, que el Padre Celestial conoce nuestros corazones. Oremos a Él, pidámosle cada día en nuestras oraciones que pueda ayudarnos a ser mejor persona para que podamos encontrar a la persona que esté a nuestro lado. Yo quiero dar muchas gracias al Padre Celestial por la familia que me dio. Y nosotros no somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones, pero sí logramos disfrutar lo que el Padre Celestial nos dio cada día. Y yo sé que esta es la iglesia verdadera, sé que Jesucristo vive y se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Mi mensaje está basado en una escritura del libro de Mormón que está en el primer libro de Alma, el capítulo 1, en el versículo 4, de ahí hacia adelante. Ocurría aquí que después de la muerte del rey Mosías, y esto ocurría durante el primer año del reinado de los jueces, apareció un hombre que se llamaba Neor, y él testificaba lo siguiente. Decía: y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres, y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Esto se llamaba en aquel tiempo, y hasta el día de hoy se llama superchería sacerdotal. Si uno lo analiza bien este versículo, va a encontrar de que es el plan de Satanás, tal cual ha sido desde el principio, mezclando verdad y mentira y arrastrando a las personas hacia él. Entre otras cosas, este Neor enseñaba de que las personas o los sacerdotes no deberían trabajar con sus propias manos para su sostén, ¿ya? Que ellos deberían recibir de las personas a las que ellos les enseñaban tanto alimentos como vestidos. Y de esta forma logró llevar mucha gente de la iglesia en aquel tiempo hacia donde él estaba. Finalmente, si nosotros seguimos la historia y algunos versículos más adelante solamente de esto, vamos a encontrar de que Neor, por haber asesinado a Gedeón, que era ya un hombre avanzado en edad, fue juzgado por el juez superior y fue condenado a muerte. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Ya? Y lo que tal vez nosotros podemos rescatar de este versículo es de que donde sea que nosotros vayamos, donde sea en el lugar que estemos,
siempre vamos a estar recibiendo enseñanzas o consejos que no vienen de Dios, pero que se mezclan con la verdad. Entonces nosotros debemos estar atentos a estos mensajes. ¿Cuál es la manera en que nosotros estamos atentos a estos mensajes? Es siguiendo el consejo de Cristo siempre, ¿ya? Y utilizar las armas que se nos han entregado. Cuando nosotros nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo como un don por medio de la imposición de manos. Y Él va a ser un compañero constante en nuestra vida cuando nosotros nos enfrentemos en estas situaciones. Y el Espíritu Santo a nosotros nos va a testificar que si lo que estamos oyendo es verdad, que viene de Dios, o es completamente falso. Las Escrituras han enseñado de que si nosotros preguntamos a Dios con sinceridad de corazón, Él nos va a responder. Así como en su momento José Emil recibió una respuesta por un versículo que él había encontrado en la Biblia, en el libro de Santiago, nosotros también podemos utilizar el mismo medio. Si nos acercamos a Dios con una pregunta y llevamos nuestro corazón sincero y el verdadero deseo de aprender, sabremos si el mensaje que hemos recibido viene de Él. Y si no, el Espíritu nos va a hacer sentir que ese mensaje es incorrecto y que estábamos escuchando o tal vez siendo víctimas de estas supercherías de sacerdotes que dicen ser de Dios, pero que en realidad vienen de otro camino. Hermano, yo quiero compartirle mi testimonio de que si nosotros nos esforzamos por mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a proteger y nos va a ayudar y nos va a guiar en los momentos en que tengamos que tomar decisiones difíciles o a las cosas que a la doctrina del Evangelio se refieran. Él va a estar ahí para enseñar, para testificar y para guiar nuestros pasos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas del barrio. Quiero empezar recordando muy breve la historia de Abraham y su hijo. Abraham se le mandó a matar a su único hijo, a pesar de lo mucho que lo amaba. Tomó la difícil decisión de seguir la voluntad del Señor, por más que no lo entendiera del todo. Otro ejemplo de obediencia fue Adán, cuando el Señor le mandó a construir un altar y él no sabía del porqué. La similitud de estos dos ejemplos es que fueron primeramente 100% obedientes. La segunda similitud es que las dos historias requieren gran fe familiar, tanto para construir el altar como para el hijo de Abraham aceptar la voluntad del Señor. Al igual que ellos, hoy a nosotros nos toca decidir como familia si seguimos o no seguimos la voluntad del Señor. Como enseña el presidente Nelson en el discurso Decisiones para la Eternidad, cada día tenemos la oportunidad de decidir. Tenemos una oportunidad maravillosa de tomar decisiones en familia. Lo importante es que las decisiones que tomemos sean en pro de la visión que tiene el Señor para nosotros, como se ha expresado en Moisés 1:39. Porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Claramente el Señor nos explica que la visión que Él tiene para nosotros es que podamos alcanzar la vida eterna y la exaltación familiar. Vivimos en una época maravillosa, donde tenemos la plenitud del Evangelio. Solo queda que, como dice el himno, brillen rayos de clemencia, podamos hacer brillar a nuestras familias y así los perdidos puedan regresar al redil. Hermanos, hagamos que nuestras familias brillen, y la única forma de poder hacerlo es honrando y guardando nuestros convenios. Y así podamos decir lo mismo que dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, el tiempo de decidir a quién queremos servir es ahora. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo de estar 24/7 en familia. Es mi ruego que estemos ocupando nuestro tiempo con sabiduría. Eso quiere decir que dentro de lo posible estemos apartando el tiempo necesario para leer en familia, hacer noches de hogar, orar juntos, estudiar Bensígueme y dentro de lo posible hacer nuestras reuniones sacramentales familiares. De esta forma, no solo estaremos tomando buenas decisiones, sino que también estaremos tomando decisiones eternas, y que de esta forma demostraremos lo que dice en Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, quiero testificar de la veracidad de este Evangelio, de la veracidad del amor de Dios. Lo he podido experimentar en mi vida y en la de mi familia. Sé que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar la deriva en este difícil momento. No tengo duda de que el día en que todo esto termine, podremos volver a reunirnos y poder abrazarnos como se abrazó los hijos de Mosías con alma, y diremos que aún seguiremos siendo amigos y que aún estaremos guardando la fe. Hermanos, realmente sé que Jesucristo vive, Él es nuestro Salvador, Él dirige esta obra, entonces esta obra no va a fracasar. Realmente mi testimonio es ese, que Jesús es el Cristo y que Él está a la cabeza. Hermanos, sed de buen ánimo. Nuestras aflicciones van a ser solamente por un breve momento. Si las soportamos, como dicen Doctrina y Convenios, Dios nos exaltará. Para eso nos queda solamente hacer nuestra parte, que es seguir esforzándonos en nuestras familias, y así decir fuerte y claro que nuestra casa sigue y honra a Jehová. Dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
cosas nos guiará gozosamente con fe. Orienta a mi hijo a vivirlo. Al tener fe en Jesucristo. Vamos a ir a hacer un largo tiempo. 2 páginas y media de lo que rescaté, no sé. No conviene que yo mande en todas las cosas. Pero Family Stairs nos da todas las herramientas. Nos va a probar en todas las cosas para que nosotros podamos progresar. Debemos seguir cumpliendo con nuestros llamamientos que cada uno tiene. Cuando yo escuché la clase, nosotros vamos a poder por el video que mandó Felipe, Se hace mucho más fácil sobrellevar cualquier desafío.